Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para ustedes. Bienvenidos a un programa más de fútbol de la B, la Casa del Ascenso, programa número 17 en el fanpage a esta hora de la noche. Hoy jueves 25 de junio. Recordemos que en el Facebook nos encuentran como fútbol, la B de fútbol colombiano y en el Twitter, la B en mayúscula, la B Colombia 1. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran invitado, el más veces campeón de la primera B, el profe Álvaro Jesús Gómez. Lo tenemos invitado hoy y como siempre la compañía de nuestros amigos periodistas, panelistas, desde Cartagena, don Osvaldo Martínez Popularosi, don Jimmy Zapata de Tuluá y don Guillermo León Valencia de Armenia. Mi viejo querido, buenas noches, ¿cómo está, don Guillermo? Mi estimado Helio, qué bueno volvernos a encontrar y estar en esto que más nos gusta. Por supuesto que un saludo para Jimmy, para Osi y para el profesor Álvaro de Jesús Gómez, con quien me une una muy linda amistad desde hace muchos años, desde que empezó su carrera como entrenador, debutando precisamente en esta ciudad de Armenia, con mucho éxito el profesor Álvaro de Jesús Gómez. Nos encanta tenerlo. Bienvenido, profe. Bueno, hoy el paso a mi compañero de Cartagena, don Osvaldo Martínez. Cordial saludo, Osvaldo. ¿Qué tal, Helio? Un saludo cordial para todos los que a esta hora nos acompañan en el programa preferido de los amantes de la B. Para el profesor Álvaro de Jesús Gómez, para Jimmy, un abrazo cordial y bienvenidos. Aquí estamos para presentarles una bonita información del torneo que nos interesa, la B, del fútbol colombiano. Sí, señor. Y nos vamos al corazón del valle, don Jimmy Zapata, Tuluá. ¿Qué tal, hombre, mi querido Eliodoro? Qué gusto volverlo a saludar, hombre, en este programa del fútbol de ascenso en nuestro país. Al colega Osvaldo, a don Guillermo, mi paisano en Armenia. Pues, hombre, aquí bien, gracias a Dios, y con este gran invitado, el profesor Álvaro Jesús Gómez, técnico, campeón de la B. Tenemos hoy un hombre que ha marcado la diferencia como técnico en la primera B de nuestro país. Sí, señor, cómo no. Y lógicamente que le damos la bienvenida al profe Álvaro de Jesús Gómez Garcés. Si no saben, otro apellido es Garcés. Álvaro de Jesús Gómez Garcés, amigo mío, amigo de todos. Y lógicamente, ¿quién no tiene referencia del más veces campeón del fútbol de la B, de la primera B del fútbol colombiano? Profe, buenas noches y gracias por aceptar la invitación esta noche a este programa que está a nivel nacional en Facebook, la B del fútbol colombiano. Bueno, el placer es mío. Muy contento de estar con ustedes, de compartir hoy en su lindo programa y bueno, saludar a mis grandes amigos, a Osvaldo Martínez, a Jimmy, al gran amigo y de hace muchos años, desde que, como dice él, comencé en la primera vez, o debutando en el fútbol profesional en el año 90, don Guillermo León Valencia, y a usted, Eliodoro, un saludo cordial para todos ustedes. Bueno, profe, ¿qué es de su vida? ¿Dónde anda, profe Álvaro Jesús? Bueno, mi sede hace ya más de 10 años es Bogotá. Tuve como sede también Cali un buen tiempo. Ya sabes, yo pasé por la Escuela Sarmiento, pasé por ser profesor un año de la Escuela Nacional del Deporte y dejé todo Cali como sede un muy buen tiempo y luego ya decidí venirme para Bogotá cuando mi hija terminó su bachillerato y quiso estudiar en la Universidad de La Sabana. Entonces me vine y me ubiqué por acá en el norte cerca a Chiaque para que le quedara muy cerca. Ella ya terminó, ya está por allá en Canadá y yo me quedé acá muy amañado en Bogotá y en esta zona del norte que es muy agradable. Bueno, profe, yo siempre me he preguntado y me preguntaré, ¿por qué un técnico de tanta capacidad, de tanto conocimiento, no está dirigiendo en el fútbol colombiano? ¿Qué pasó? Ha dirigido por fuera, pero en el país parece que le hubiesen cerrado las puertas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad? Pues yo pienso, Guillermo, no es que no haya querido, es que verdaderamente no han querido apostar a uno. O sea, me decía una vez un presidente
se lo digo, José Augusto Cadena, que siempre hablan de él como una persona difícil y complicadita. Y yo estuve dirigiendo el Bucaramanga cuando él tuvo el Bucaramanga. Y un día conversando con él, después de haber compartido como 3 o 4 veces unas cenas que siempre él llegaba y nos íbamos a cenar y nos estábamos 2 o 3 horas, y después de 3 o 4 veces que yo estuve compartiendo con él, entonces me dijo: profe, ¿cómo es el fútbol de mano? Esto en mi gremio es muy pesado, muy duro. Le dije: ¿por qué? A ver, digo, le voy a confesar algo. Yo tuve varias intenciones de tenerlo a usted en varias ocasiones y me hablaron de usted, pero mejor dicho, que usted era un ogro, que era difícil de manejar, que era muy complicado. Yo lo estaba analizando, yo vine siempre con una reserva, y yo soy muy analítico en mis cosas, estudio mucho a las personas y me he dado cuenta que es todo lo contrario. Usted es una persona fácil, buena conversadora, buen conversador, lo que uno le pregunte se lo explica, y la verdad que estoy completamente seguro que hay gente muy maldadosa en esto del fútbol. Le dije: sí, desafortunadamente, y hay otro problema muy grande, y es el de querer a toda hora de pisotearlo a uno, sobre todo en la parte económica. Entonces, por ahí les duele que uno haga cumplir los contratos, que uno tenga cómo y que no le dé temor en esa época de uno decir: hombre, usted me paga lo que me tiene que pagar, y si no me paga, pues yo voy hasta las instancias que sean, y ha sido así. Y seguramente por eso les ha molestado a muchos, porque por resultados los he tenido, tanto en la B como en la A. Yo los equipos que he tenido en la A han sido equipos no de nóminas grandísimas, son más bien equipos de media tabla, y he hecho cosas muy interesantes. Los he puesto a jugar buen fútbol, he hecho cotizar los jugadores, he tenido unas figuraciones importantes, partidos, resultados por ahí que han llamado la atención, pero con algunos, la mayoría, han tenido problemas conmigo porque se han equivocado en esa parte, ¿no? Se acostumbraba anteriormente que pagaban lo que ellos querían y lo que les daba la gana, y la amenaza era: y si usted va a demandar o usted va a hacer algo, ojo que entonces por ahí lo vamos a vetar. Pues eso nunca ellos lo afirman y lo van a decir, pero yo pienso que es por ahí la situación, y yo no me arrepiento, porque la verdad que he hecho cumplir mis contratos como debe ser, y siempre los contratos que he hecho cumplir o que he puesto en evidencia los he ganado. O sea, que quiere decir que he tenido la razón. Osi. Profe, 3 títulos en la B. ¿Qué podemos decir de los 3 títulos? ¿Cuál fue más difícil? O sintió, hombre, no tengo la nómina suficiente, pero con trabajo lo logró? Mire, esta es una gran nómina. La diferencia entre en los tres títulos, en los 3 ascensos que... Los 3 han tenido cosas particulares, diferentes. Han habido situaciones que puede uno decir es el sello mío, ¿no? El común denominador, pero nunca igual. Eso es verdad. Son 3 títulos, y 3 títulos que han sido ganados con mucha honradez, con mucha transparencia. Pues tan es así que, mire, que en ninguna de esas plazas me han visto perdedor. Yo nunca he perdido de local. O sea, he tenido unos retos muy bonitos y unos resultados muy interesantes. Yo nunca perdí con Centauros de local, con Itagüí tampoco, y con Cúcuta menos. Y los 3 han tenido diferencia en cuanto lo que llamamos ahora el módulo táctico o el sistema, ¿no?
no han sido, los tres no han sido de la misma, con el mismo método, hablemoslo así, de juego. O sea, los módulos han sido diferentes. Y me han tocado, como les decía ahora antes de comenzar el programa, que han sido situaciones donde me ha tocado llevar un equipo de la B a buscar el ascenso, que ha sido lo más importante, o sea, el objetivo primordial, pero me ha tocado también participar en esto que se ha llamado el torneo de reservas o la Copa, ¿no? El torneo que se juega alterno entre Bella y también he llevado los equipos hasta uno a ser campeón y el otro a definir un título. El de más presión de todos, el de más presión, plaza de mucha presión, de darle a uno hasta en algún momento nervios, porque si no se conseguían las cosas, de pronto podía pasar algo grave, fue Cúcuta. La gente en Cúcuta llevaba casi 10 años iba a cumplir 10 años en la A, y ellos querían sí o sí ese año, y siempre pues habían como 6 o 7 barras, y las barras eran bastante fuertes, agresivas, apoyaban mucho el equipo, pero también se le exigía. Los otros dos fue una preparación muy tranquila, con mucho apoyo también, pero siempre se sentía uno más tranquilo, más seguro. Los muchachos no tenían temor con la misma afición ni nada de estas cosas, porque los trataban, había mucha camaradería, que es el caso de Itagüí, en el municipio de Itagüí y en Villavicencio. Y los tres jugaron prácticamente diferente, ¿no? Diferente en la manera como se jugó el torneo y cómo se jugaron los títulos también, ¿no? Por las condiciones de los jugadores, y porque cada día pues yo iba analizando y estudiando mejor los rivales y escogiendo muy bien la manera como se debería jugar en cada encuentro, y eran jugadores que siempre se apoyaron mucho de la cultura táctica que se les entregaba, ¿no? Profesor Álvaro Jesús Gómez, dos cositas. Nosotros hemos dicho en este programa y cada uno en sus espacios radiales que hay cierta presión y mayor compromiso en dirigir equipos, por ejemplo, como un Quindío, un Tuluá, un Llaneros, un Real Cartagena, un Unión Magdalena, en su momento el Cúcuta, a dirigir un equipo que de pronto no tiene esa tradición en la máxima categoría del fútbol colombiano. Y eso lo ha dejado usted claro con la presión que sintió en Cúcuta. Usted en algún momento estuvo sonando para venir a Cortuluá. No sé por qué nunca pudo negociar con Nacho Martán, o solamente fue rumor de prensa que Cortuluá pensó en usted, o nunca estuvo cerca. No, yo tengo una buena relación con Nacho Martán, ¿no? Desde la escuela Sarmiento Lora, porque entre comillas, su jefe era el jefe mío, que era el doctor de los Ríos. Y con Nacho nos tocó, cuando viajábamos con la escuela Sarmiento, y él viajaba, muchas veces nos tocó hasta en la misma habitación, ¿no? En ese tiempo. Y tengo muy buena relación. Lo apoyé cuando yo estaba en el Quindío. Lo apoyé cuando él quería ascender el equipo del Tuluá, pero nunca pues pensando él en mí. Lo apoyé ¿en qué sentido? En que me dijo que necesitaba unos jugadores. Nunca tuve la oportunidad de llegar. Que le recomendara unos jugadores, y yo le recomendé, me acuerdo mucho, al Chambi Urrea y a Rafael Dudamel, porque yo venía de dirigirlo en Venezuela, y le dije, ese muchacho me gusta mucho, es un arquero de proyección, tiene 21 añitos, y me tiene loco que él quiere venirse para Colombia, se los recomiendo, y todo estaba montado. Pero en esos días, faltaban pocos días para iniciarse el torneo, creo que nombran al Pucho Ortiz, yo estaba con el Quindío, y se dañó la negociación con Rafael, porque ya el profe Ortiz traía un arquero que él tenía
y lo conocía muy bien. Y ese fue el único acercamiento así que yo tuve cerca de hablar con Nacho sobre su equipo y sobre sus cosas, pero no, nunca que me lo haya ofrecido, y menos pues en ese tiempo no había ninguna posibilidad porque yo estaba dirigiendo en la A y era en ese momento muy difícil que yo me bajara. Yo me vine a bajar a dirigir la B, fue cuando dirigí el último campeonato, el último Quindío, que ganamos no, el técnico de las reservas del Quindío, el profesor Moncayo, que fue un hombre que siempre estuvo muy cerca a mí, Gilbertico Moncayo, y fue campeón de reservas, siempre yo al lado de él y apoyándolo y orientándolo, y él fue campeón, un hombre que trabajó muy bien, pero trabajó supuestamente él con los parámetros que él estuvo conociendo del trabajo que yo estaba haciendo con el equipo de la A, y quedó campeón, y ese título, el premio en esa ocasión fue, imagínense, era una ficha de la B, ahí fue donde se monta la Fiorentina, y yo le acepté al dueño del equipo, que vendió el equipo, con esa situación que se le presentó, vendió el equipo, yo estaba de técnico del Quindío, y ya me comprometí con él, que en el segundo año de la participación de Fiorentina, yo iba a acompañarlo a Florencia. Le dije, no hay ningún problema, con tal de estar con usted y agradecido por todo lo que usted ha hecho, porque yo la fui muy bien con él, me fui a dirigir ese equipo de la B. Pero con Nacho Martán, nunca, eso fueron rumores falsos, nunca él tuvo ninguna conversación conmigo, nunca me llamó, ni nunca me ofreció el equipo. Profe, bueno, buena historia. En la Fiorentina debutó Osman el Fosforito López, lo recuerdo mucho de Millonarios. Imagínese el Fosforito, ¿no? Sí. Profe, usted tuvo 2 pasos por Centauros. 2002, cuando ascendió, que nunca yo, la verdad, hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces acá en Villavicencio, porque usted viene frecuentemente acá a Villavicencio, y nunca entendí por qué lo sacaron para que llegara ese enredo entre Umaña y entre el uruguayo Cubillas. En el 2004 usted vuelve a Villavicencio con Centauros y estuvo a 5 centavos de volver al ascenso. Pero hubo un jugador que le marcó a usted la historia en Centauros. ¿Cómo fue la llegada del panameño Blas Antonio Miguel Pérez acá al Centauros? Ese es el nombre, ¿no? Blas Antonio Miguel Pérez, el panameño acá Villavicencio, que entre otras cosas, y bueno, aquí me doy el honor de decir que hizo pareja de delanteros con mi hermano Julio Castañeda en ese Centauros 2004. Sí, ese fue un jugador que un empresario, señor Solano, me lo ofreció. Yo analicé, el hermano del que hoy creo que es el presidente de la Federación de Atletismo. Y me lo ofreció y yo miré lo que el hombre había hecho en Colombia, había pasado por Envigado, solamente 3-4 goles hizo en todo el año, entonces no tuvo continuidad ya, pero con lo que siempre les digo, ¿no? Si usted quiere, yo veo que tiene una trayectoria buena en Panamá, ha estado en buenos equipos, pues no ha sido titular allá, pero pasó por Envigado, hizo 3-4 golcitos, pero yo quiero verlo sin ningún compromiso. Si usted me lo ubica y está 10 días conmigo mínimo, yo le defino la situación. Y sí, me gustó el jugador, lo dejé y hizo 37 goles en ese año. Ese hombre se cansó de hacer goles, hubo varias tripletas, y desde el día que lo puse de titular, que fue, creo que en el tercer partido que yo dirigí, ya lo ubiqué como titular y trabajamos bastante con él, sobre todo en los movimientos del número 9. Él yo creo que se fue, igual que el caso de Daniel Tilger, un caso parecido al de Daniel Tilger. Tilger me lo recordó él mismo en Buenos Aires. Me dijo, profe, yo le agradezco. Lo mío en Colombia se lo debo, pero bastantísimo a usted. Yo nunca jugué en Argentina de número 9.
y todo lo que usted me enseñó, todos los movimientos, todo. Yo le cuento que yo siempre fui de raya y se lo dijo a un grupo de argentinos que ese día iban a jugar un partido a ver si me gustaba algún jugador de esos y le contó la historia. Le dije, hombre, yo no la sabía totalmente. Dijo, sí, profe, ¿se acuerda que usted me dijo, no, yo lo quiero de 9, usted tiene condiciones de 9? Yo le decía, profe, pero yo soy de banda, porque él venía del Sporting de Barranquilla. A mí me lo recomendaron y me gustó, y le dije, hombre, como hay posibilidades, porque ellos estaban con una situación real, me lo traje, y Daniel llegó al Once Caldas conmigo, y casi así todos los días lo visitaba porque es un muchacho muy noble, igual que Blas Pérez, y lo ubiqué después cerca donde yo estaba, casi todos los días iba a visitarlo, y me llama mucho la atención la humildad de Daniel, igual la de Blas Pérez lo tuve también en el mismo hotel y cerca de mi habitación, y ese era un muchacho, pues, muchachos consentidos porque eran nobles, querían triunfar, estaban contentos, les estaba yendo bien, y resultaron siendo jugadores muy importantes. Blas lo pidió el Cali y lo compró inmediatamente que salió del Centauros, y Daniel de 9 empezó a figurar como 9. Dijo, no, profe, aquí en Argentina siempre me conocían, y en Boca Juniors me conocieran como jugador de banda. Yo nunca, pero nunca de 9. Y usted fue el hombre que me ubicó, y miren, todo lo que yo hice y en Colombia siempre lo hice como 9. Y se lo debo a usted y siempre vivo muy agradecido. El caso de este Blas Pérez, casi parecido, porque a Blas lo colocaban a jugar también por banda de vez en cuando, y por ahí le insistían, y otra cosa que tenía era que bajaba demasiado, tenía un sentido de colaboración de marca demasiado Blas Pérez, que se desgastaba mucho porque él bajaba hasta la posición de volante de primera línea a defender cuando el rival tenía el balón. Bueno, una cantidad de cosas que yo empecé a ordenarle, y Blas Pérez fue un jugador supremamente importante. También me lo encontré hace 2 años en la Copa Champions con Cafrá, ahora que estaba dirigiendo el FAS, y él estaba con el con el Árabe Unido de Panamá, y me contaba también cosas parecidas a la de Daniel Tilger. Me dijo, no, profe, fue una bendición haberme lo encontrado, porque usted me ordenó en una cantidad de movimientos que yo tenía que hacer como atacante, con balón, sin balón, cómo atacar defensas, cómo venir a hacer cobertura, cómo trabajar defensivamente con 1 o con 2 compañeros. Bueno, una cantidad de cosas que uno les enseña a ellos, sobre todo en esa parte táctica, que eso le pasa y le sucede a muchos jugadores, muchas condiciones, pero están muy pobres tácticamente para poder responder o rendir en la posición que los tienen. Muchachos, permítame un momentico que ahí ronda de comentarios. Me dice Omar Romero Huiza, compañero de Cúcuta. Buenas noches, un saludo al profe para Jesús desde Cúcuta, se le recuerda mucho. Han pasado 15 años desde que ascendió al Cúcuta Deportivo en 2005, tras casi 10 años en ese entonces de estar en segunda división. Janet Pau de Barranquilla, siempre pendiente, saludos. Don Ever Vaquero también saludos. Andrés Rojas, excelente historia del profe para Jesús Gómez, y cuéntenos de Ramón Antonio Moreno, que también fue goleador con usted. Ese fue goleador. Ramón Antonio. Claro, el caso de Ramón en el Quindío. Y aquí con Centauro en 2002. Ese jugador, cuando yo llego, ya estaba. No es que yo lo haya definido. Él estuvo en una selección del Valle, pero pasó desapercibido. Una selección sub-23, creo. Y yo lo encuentro en el Quindío, y comenzamos también a trabajar con él, a ordenar, y él ya venía de dar algún resultado bueno, y conmigo se potenció un poco más hasta el punto que tuvo que haberse ido para la Argentina, porque él tenía una oferta muy buena, y por ahí me echaron la culpa, y de pronto sí tuve culpa, porque en ese momento yo le dije al presidente dueño del Quindío que me lo aguantara un poco más, porque yo no tenía quien lo reemplazara, y eso hizo que la negociación se dañara en Argentina. Y él después terminó pues vendido a Ibagué, creo que al Tolima, ¿no, Guillermo?
Sí, al Tolima, y allá desafortunadamente sufrió la lesión y eso lo sacó del fútbol. Y él hizo parte de ese equipo de Moncayo que usted asesoraba y seguía para el ascenso. A ver, profe, yo me deleito cuando hablo con usted y cuando leo su libro, porque a pesar de que no está dirigiendo, tiene el fútbol colombiano metido en la cabeza, y lo que está haciendo por ese veto, entre comillas, que le ha hecho alguna parte de la dirigencia del fútbol colombiano para no dirigir en nuestro país, privando al fútbol de un gran técnico. Usted se dedicó a enseñar, a escribir y a dictar conferencias, porque es una manera también de enseñar el fútbol. El fútbol colombiano, ¿cómo lo mira, profe, cuando observamos que despunta un jugador, inmediatamente lo venden, pero llega a Europa y se demora un tiempo para acomodarse? ¿Cuál es la génesis y la verdad de nuestro jugador que va a Europa y no pega como pensaba uno que le puede ir? Bueno, Guillermo, en la época del 90, 92.000 más o menos, había mucha, pero mucha deficiencia en lo táctico para nuestros jugadores, con unas condiciones como las vemos en todas partes en el fútbol aficionado. Nosotros tenemos un potencial muy grande, pero en lo táctico ahí está el problema. Ellos son bastante limitados. Ha mejorado. Esto ha mejorado porque los clubes en Colombia están ya en manos de muchos profesores que ya salen de universidad, que se han preparado, que están estudiando, y vemos un potencial muy grande en estos profesores, pero también les falta, en esa parte de la táctica, les falta más conocimiento, y cuando uno les ofrece entregarle lo que uno sabe, no sabe usted la felicidad tan grande y los agradecimientos. Yo creo que más de 100 técnicos que me mantienen llamando, preguntándome, y hasta técnicos del alto rendimiento, con los que yo asesoro y comparto conocimiento. Y eso hace que los alumnos pues tengan ese problema también. Antes era más grande. Le hablo del 90 al 2000, 2002, esos jugadores se iban para Europa y hasta los regresaban, porque se demoraban mucho en tomar la idea de los técnicos que estaban allá, porque ellos creían que ya ese jugador rápidamente estaba para entrar y cohesionarse en el equipo, y resulta que eran jugadores muy limitados, acostumbrados solamente a jugar de una sola manera, de un solo módulo, un solo sistema, y ya esto de la marca y de los movimientos ofensivos y de los principios de juego, pues eran limitaditos. Entonces a un técnico que le gusta jugar de 2 y 3 maneras, pues veía que no encajaban estos muchachos. Ahora los últimos que están llegando han ido más adelantados que en esa época, pero de todas maneras seguimos teniendo una deficiencia grande en lo táctico. Yo pienso que ese es el problema, porque nosotros trabajamos muy bien la técnica. Usted va y ve trabajar a los profesores en el fútbol aficionado, la técnica, y uno se deleita. Yo me deleito viendo los fundamentos técnicos que están enseñando, la conducción, el pase, los controles, el cabeceo, muchas cosas muy bonitas, muy buenas, mucho ejercicio muy acertado. Pero digo, y lo táctico no lo entregan como es. Creen que lo táctico es solamente colocar y pararlos en un sistema 4-4-2, 4-3-1, 4-2-2-2, pero y enseñarle las acciones tácticas y enseñarle la parte, el plano micro de la táctica, no se las enseñan. O sea, lo micro de la táctica son muy pocos los técnicos que tienen esa facilidad y ese conocimiento. Enseñan el plano macro. ¿Cuál es el plano macro? Ese que usted se sienta en la gradería y cualquiera ve a esos dos equipos, mire, este juega 4-4-2 y el otro juega 4-3-3, y mire que hacen la transición o hacen una presión o hacen una cobertura. Eso lo sabe mucha gente ya y le habla a uno en esos términos, pero ya hablar del plano micro, donde hay movimientos que sabe uno si lo están haciendo bien, si qué le falta, si le faltó distancia, si se ubicó bien, si se perfiló bien, si marcó bien, si salió bien al ataque como debe ser, si manejó un orden, si llegó donde tenía que llegar, todas estas cosas son las que no se notan
pero es lo que está faltando para que el jugador tenga un mejor orden dentro del campo de juego y se acomode fácilmente a cualquier idea táctica del técnico de turno, ¿no? Cada técnico tiene una manera, tiene un estilo, tiene una forma de trabajar y de entregar y de ordenar su equipo para buscar sus resultados, ¿no? Ahora, profe, para continuar con el mismo tema, perdón, Helio, yo no soy enemigo de la proliferación de escuelas de fútbol, porque son muchas. Como hay buenas, hay regulares, hay malas. Hay una gran mayoría que lo que les interesa es el recaudo mensual. Muy pocas se preocupan por el trabajo de fundamentación, y es ahí donde tiene que iniciar el proceso de formación de un futbolista. Ahí es donde yo pienso que debe haber una reglamentación seria por parte del Ministerio del Deporte, porque se están convirtiendo en cada esquina una escuela de fútbol, pero en realidad muy pocas se esmeran por la fundamentación. Mire, es que cuando hablamos, Memito, de la fundamentación, estamos hablando de la técnica, y resulta que la técnica hay que ponerla al servicio de la táctica. Cuando nosotros trabajamos hasta los 12 años, la psicomotricidad debe todo el mundo trabajar para la psicomotricidad, o sea, para esa parte del conocimiento del cuerpo, los movimientos y todo. La táctica, la técnica y la parte, hablemos, física, debe estar al servicio de la psicomotricidad para que el muchacho aprenda a trabajar sobre todo el lado que no domina bien, ese que nació con la tendencia más hacia el lado derecho que al lado izquierdo. Ahí se debe insistir mucho, todos los movimientos del cuerpo, o sea, las capacidades motoras y las cualidades motoras. Entonces, ahí se debe trabajar eso. Pero después de los 12 años, todo debe ir al servicio de la táctica, la técnica al servicio de la táctica, la parte física al servicio de la táctica, toda la psicología que le vamos a meter al servicio de la táctica, porque eso es lo que va a hacer que ese jugador sea inteligente, juegue con buenos conceptos. Cuando se jugaba solamente hasta la marcación hombre a hombre, que yo creo que ustedes alcanzaron a ver técnicos que jugaban hombre a hombre, caso del profesor Pinto con el Cali, ¿se acuerda que yo lo enfrenté con el Quindío varias veces y él jugaba hombre a hombre? El mismo profesor Rueda inició en el Tuluá jugando hombre a hombre. El hombre a hombre no necesita de manejar conceptos. En cambio, cuando entra a la zona, el trabajo zonal, que ya todos los equipos en el mundo juegan zona, yo no veo un equipo jugando hombre a hombre. Hacen hombre a hombre, pero para marcaciones en pelota quieta. Y ahí es donde en la zona necesita una cantidad de conceptos, que la grande, que la chique, que la curva, que la basculación, que el quebrar línea atrás hacia adelante, que la cobertura, que el relevo, que la permuta, que la temporización, que la retardación. Esos son una cantidad de conceptos que se requiere que el jugador trabaje la mente, le entre inconscientemente todos esos conocimientos teóricos y luego los lleve a la práctica y tenga un buen guía para que le esté diciendo cuándo lo debe aplicar, cómo lo debe aplicar y vaya perfeccionando esto. Eso es lo que no se enseña como debe ser. Y por eso el jugador, cuando le dicen un técnico, mire, vamos a jugar 4-3-3 o 4-4-2 o 4-2-3-1, pues resulta que ese jugador empieza a tener problemas de ordenamiento, de conocimiento, porque no lo han acostumbrado a aplicar todos esos conceptos en esos sistemas. Y eso es lo que debe venir ya el jugador trabajado desde las categorías menores. Por eso los profesores de formación deben ser personas muy preparadas y muy estudiosas, y deben estudiar más que el mismo técnico que está en el alto rendimiento. Bueno, un ronda de comentarios. Por acá Profe, permítame. para ganar la categoría B. Pero permítame, ¿sí? digo. Por acá hay uno conocido, profe, okay. Nelson Gómez Ospina, que hoy por hoy técnico del Patriotas y fue alumno y jugador suyo. Cordial saludo, el Bocha. Algunos le dicen el mágico, ¿no? Cordial saludo, gran profesional, ese profesor Álvaro de Jesús Gómez, con quien aprendí mucho y que se adelantó 30 años del fútbol colombiano. Saludos a todos. Saludos del Bocha, entonces. Así. Ahora sí, Osi. Bochita, qué casualidad que hoy me deleité
viéndole algo que usted puso en el Face del partido final de Cúcuta Deportivo contra Bajo Cauca, partido que estaba cerrado. Y todo nace, el pase que produce el gol, que ganamos 1-0, en el minuto casi 45 del segundo tiempo, y ese pase genial suyo, y lo vio y lo repasé como 10 veces y se me puso la piel de gallina. Esa jugada tan importante cuando llega usted a línea de fondo, tira ese centro sobrado al segundo palo, allá cabecea un hombre al centro y entra este muchacho, no recuerdo el nombre del delantero de cabeza, y minuto 40 y casi 45 ya, y gol, y eso fue por el pase magistral de Bochita, que entró en el segundo tiempo porque lo tenía con un problema de una contractura y estaba hasta infiltradito para ese partido, y por eso me tocó soltarlo en el segundo tiempo, porque él era titular indiscutible. Entonces, ahora que usted me lo recuerde y que sé que está ahí, pues le digo que me hizo recordar su genialidad y la importancia de ese pase ese día. Usted fue el gestor de ese gol que definió el título del Cúcuta Deportivo. Pues aquí dice, le responde: lo puse a cobrar, profe, lo puse a cobrar. A todos, a todos. Aquí está Osi. Bochita yo lo quiero mucho, como quiero yo casi a todos los jugadores, pero ese hombre para mí es muy especial y no hago sino hacer votos para que le vaya muy bien en esta carrera que escogió también como director técnico. Siga, Osi. Osi. ¿Qué le pasó, Osi? Para el profe, ahora que está hablando de títulos el profe con el Cúcuta. Se le fue la señal. Se le fue la señal a nuestro compañero Osi de Santa Marta. Lo que pasa es que en Cartagena molesta mucho la luz. Y estos días no voy a poder conectar por el tema de la Sí, Jimmy. ¿Sería que se fue o qué? Sí, se le fue. Oiga, le quería preguntar al profe Álvaro Jesús Gómez. He sido uno de sus admiradores. Yo pienso que el técnico Álvaro Jesús Gómez ha ascender un equipo a la máxima categoría en nuestro país. No es fácil, como de pronto no es fácil en Argentina, no es fácil en Europa. Pero yo sí, le habíamos dado paso a Jimmy porque te había sido ya venimos contigo, ¿vale? Ya, no hay problema. De pronto tuvo algún salto en el le quería decir, profe, en su carrera como técnico yo soy un admirador suyo, porque ascender un equipo en Colombia no es fácil a la máxima categoría, y más con los dirigentes que tenemos, porque le ponen una nómina a usted y cumpla con el objetivo. Pero el tema, a usted como técnico le pasó, dejó escapar jugadores que de pronto usted no los tuvo en cuenta y que brillaron en otros equipos, que sucede, ¿no? Porque un amigo le recomienda a un jugador, porque un técnico le recomienda a un jugador. Usted se le escaparon jugadores que de pronto no los vio, no los tuvo en cuenta y que brillaron en otros equipos. A ver, han sido muy pocos, pero a todos nos sucede, nos puede suceder, pero que haya sido, que haya estado en el ojo mío con un tiempo prudente, o sea, mínimo unos 8 días, y que se me haya ido siendo un talento, ha sido difícil, porque una de las cosas que yo más analizo es la técnica del jugador y la inteligencia de juego. Y eso es fácil para detectar uno el jugador. Y ese jugador, si reúne las condiciones técnicas y tiene un gradito de inteligencia para jugar, es difícil que se me escape, porque ese jugador, digo, yo le enseño lo que no le puedo enseñar ya a esta altura de la técnica y hasta de muchas cosas del fútbol inteligente. Pero por eso ha sido, no, yo pienso que así que diga, este pasó por mí, es figura en el fútbol colombiano y yo lo tuve y no me di cuenta, difícil. De pronto hay jugadores que yo he llegado y se han ido
rápido antes de que yo haya podido tener la posibilidad de poderlos ver, sobre todo en las prácticas de fútbol que uno hace cuando está uno observando la nómina que le están entregando. O yo acostumbro mucho, en muchas partes me ha dado resultado, y cuando hay tiempo, de convocar el que quiera venir a mostrarse, y yo, aparte del equipo que ya tengo de pronto ya seleccionadito, me gusta mirar, y hay casas donde han pasado más de 100, 200 jugadores, y yo no hago sino observar, y por ahí he rescatado 2 o 3 jugadores, como por ejemplo el Pecoso Correa de Itagüí, o Kleider Alzate también de Itagüí. Esos fueron unos casos que fueron así de una montonera grande, y yo ya tenía otros jugadores que ya venían del año anterior y otros que ya estaban definidos, y por ahí alcancé a rescatarlos, y mire dónde están. Han sido jugadores que han marcado la diferencia en el fútbol profesional, y estaban perdidos. El Pecoso Correa de 26, 27 años, y Kleider Alzate, un muchacho, porque era pequeño, no lo tenían en cuenta, siempre lo rechazaban, y a mí me gustó, y peleé un poquito con Fernando Salazar, y lo convencí de que me lo dejara, que ese muchacho me gustaba porque la técnica y la inteligencia y lo demás que me estaba asimilando, ese muchacho era importantísimo, igual que el Pecoso. Pero sí, ha sido la verdad que no tengo un recuerdo de un jugador que yo diga, este fue y pasó por mí y se me escapó. La verdad que no. Claro, porque hay técnicos que convocan 100, 200 jugadores, como usted dice, y les da la espalda, se ponen a hablar con el presidente, con un amigo, y ni siquiera los ve. Entonces facilito le dice, no sirve, van tachando, y eso ocurre. Usted sabe como técnico que eso ocurre, ¿no? A veces dejan el mejor recomendado, el que llega mejor recomendado es el que el técnico deja, ¿no? Sí. Han habido muchos casos muy bonitos. Israel Zúñiga en el fútbol peruano, una convocatoria grande, muchacho de 20, 21 años, y me gustó ese jugador, lo tuve, había pasado por equipos de la B allá en Perú, y me gustó, y duró, yo no sé si todavía, 37 goles también hizo en el fútbol de la A conmigo, siendo un jugador que había pasado por muchas partes, pero no lo habían definido, y jugaba en un equipo de la B, pero no era trascendente, y en esa convocatoria lo seleccioné, y rápido lo vendieron al Coventry de Inglaterra, y me acuerdo mucho después de que yo me vine del Perú, y son de esa clase de jugadores que fueron detectados en esas convocatorias abiertas. En el Perú también, cuando Unión Minas, pasaron como 300, y seleccioné un grupo, y de ese grupo que seleccioné salieron casi, creo que 3, 4 jugadores, unos para Alianza Lima y otros para el Universitario de Deportes, y fueron jugadores de Selección Perú también de esa manera, que no los habían tenido en cuenta, desechaditos, pero a mí me encanta mucho el jugador técnico, inteligente, y lo demás eso es trabajo mío, ya ubicarlo y enseñarle ya cuestiones tácticas de principios de juego, saber moverse en el terreno de juego, saber marcar, saber defender, saber atacar, y todo esto que tiene la táctica, y eso es algo muy importante. El Carachito Domínguez, lo encontré en Cartagena, ahora que hablamos de Cartagena. Carachito era lateral, que era volante 10 cuando lo encontré en Cartagena, y lo convencí de que fuera lateral, y me hizo caso después de 2, 3 partidos, y eso me lo agradeció mucho, porque con esa posición de lateral en muchos equipos jugó como lateral. Después llegó a Millonarios, y ahí ya lo ubicaron como volante hasta de primera línea, pero yo lo pude ubicar donde verdaderamente yo creía y fue así, que él podía rendir más. Y muchos jugadores que verdaderamente uno ha tenido la oportunidad de poderlos ubicar y poderlos culturizar en la parte táctica. Profe, uno revisa los ganadores de la categoría B, o los que han ganado el ascenso, y no hay una línea que uno puede decir, esta es la característica a seguir. Hay unos equipos con experimentados, fueron figuras, están de regreso, otros equipos con mezcla de jóvenes y veteranos, otros con mucha juventud, con jugadores en proyección. Si yo le dijera,
profesor Gómez, arme usted el equipo. ¿Qué características debería tener un equipo que usted quiera ganar la A y que crea que con esas características se gana la categoría B, perdón? Yo creo que le adelanté algo. El secreto, riqueza técnica para mí, primero que todo. Lo demás se enseña. Tengo un buen preparador físico, me lo prepara físicamente. Lo táctico, nadie nace aprendido en lo táctico. No conozco el primer jugador que diga, no, a mí no me enseñó nadie a marcar y yo sé marcar. Yo sé hacer una cobertura, un relevo, una permuta, sé presionar, sé hacer un repliegue, ¿no? Esas cosas hay que enseñarlas. Pero la técnica, ya un jugador de 21, 22, 23, 24 años que ya tenga deficiencia en la parte técnica, es muy difícil que uno diga, lo pude mejorar y ya, ese jugador técnicamente ya es fino para ese gesto técnico, es muy difícil. Entonces, jugadores con riqueza técnica, no importa hasta la estatura, ya lo ubica uno donde uno considere, pero claro, hay posiciones como los defensas centrales o uno quisiera laterales como una talla que sea muy dócil de desplazarse, de moverse ahí en esa posición, pero la técnica para mí es fundamental, la técnica es fundamental, por eso lucha uno para que en las categorías menores, esos muchachos ricos técnicamente, que vienen con buen trabajo psicomotor, genéticamente o porque lo han trabajado y han tenido buenos profesores en esa parte, y que tengan esa técnica ya fina, esos jugadores son valiosísimos, son jugadores que con una persona que tenga bien claro las acciones tácticas, los principios de juego, sepa jugar con ese muchacho para que aprenda muy bien todos estos conceptos. Yo pienso que uno saca jugadores importantísimos al fútbol de alto rendimiento. Profe, hay quienes dicen que la B se gana corriendo, que la B es muy diferente al fútbol de la primera división porque en la B se mete. Yo no creo que solo con correr y meterse va a ganar en cualquier parte el fútbol. Tiene que estar la mezcla, la capacidad física, la fuerza, pero la táctica es más importante que cualquiera. Sí, Guillermo, en el fútbol se necesita jugadores que fuera de la buena técnica que tengan, sepan manejar los tiempos, que sepan percibir, decidir y ejecutar. Resulta que uno encuentra muchas ganas en la B, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de estos jugadores con unas ganas y corren más de la cuenta. Entonces le toca a uno como a los toreros, a uno le toca como el picador, el que se monta en el caballo, sale el toro y venga, le amanso a este hombre y uno tiene que empezar a enseñarle a manejar los tiempos. En el AB, si uno los deja jugar como ellos quisieran, pues se va a correr el doble de lo que corre un equipo en la A. Entonces le toca, el trabajo de uno es poder entregarle todos esos conceptos, sincronizar, accionar muy bien todo, saber cómo en equipo se debe trabajar y para que no se corra demasiado con mucho desgaste, sepan regularse, sepan saber cuándo poner un buen ritmo y que todos trabajen en equipo, en bloque y puedan hacer cosas interesantes para que cada uno entregue lo que le corresponde, o sea, ordenarlos. Y eso ocurre en la B, en la que le aparecen a uno una cantidad de jugadores con unas condiciones técnicas, pero corriendo como locos, que piensan muy poco. Por eso se dice que en la B se piensa poco y se corre mucho. Y en la A es todo lo contrario. Se corre menos y se piensa más. O sea que el jugador de la A, la gran mayoría, son jugadores que ya saben manejar los tiempos, saben manejar los ritmos, conocen muchas cosas que ya vienen establecidas por técnico y por algo han llegado a estar escogidos en un equipo de la A. Entonces uno encuentra en la B esa situación, ese jugador con muchos deseos, con muchas ganas, pero con poco trabajo en ese aspecto, en el saber manejar esos tiempos que son tan importantes. Muy bien, profe,
aquí en Colombia, ¿cuál fue el último equipo que dirigió? Me recuerda ese dato para los compañeros, para la gente, los televidentes, nuestros oyentes. ¿Cuál fue el último equipo que dirigió en la primera vez en nuestro país? Bueno, el último equipo que dirigí directamente fue el equipo de Itagüí. Era la segunda vez que lo dirigía en la A y estuve con ellos cuando Itagüí le tocó tener como sede Pereira. Cuando salí de Itagüí, al poco tiempo me abordó Nelson Soto, el técnico, el dueño de Jaguares de Córdoba, y me dijo que Carlos Castro, que había sido jugador mío del Quindío, que yo lo tuve en el Quindío, estaba como técnico y que querían tener una persona, no tanto como asistente, como manager. Y le dije, ese puesto lo necesito porque quiero experimentar ese trabajo. Yo lo conozco y sé que con ellos. Y cuando salió el profe Castro, ahí tuvo un problemita Nelson conmigo, porque viendo a decirme, profe, es el momento pues para que usted tome el equipo. Le dije, no, yo vine como manager y yo hago respetar esta posición de manager. Entonces vino el profe Bernal, tomó el equipo, estuvo con ellos, también se presentó como también ya me estaba trabajando para eso. Le dije, mire, no, Nelson, yo salgo de acá, salgo como manager y si quiere mis servicios, yo me voy por lo menos 1 año o 6 meses que esté por fuera y con mucho gusto yo voy a aceptarle, pero así de que quítese acá y el manager se convierte en técnico, no, porque eso es de generar esa profesión que es muy bonita y que se necesita ahora, porque eso ahora lo necesitan los cuerpos técnicos, una persona y aquí en que Colombia, esté parado en la mitad entre la directiva o entre el directivo y el cuerpo técnico, y uno los pueda estar asesorando y apoyándolos para contratación de jugadores, para explicarle al técnico de pronto qué está uno viendo, qué se necesita, conversar con ellos, y al presidente o a los directivos estarle diciendo verdaderamente cómo se está trabajando y si se está trabajando y qué está faltando, y ayudar a que haya buena armonía. Eso se necesita ahora y por eso hay mucha gente que se está especializando en esa posición. un caso excepcional, ¿no, compañero? Porque los managers siempre terminan de técnico en los equipos que los echan, ¿no? El manager coge el equipo de una vez del técnico que echan. Sí, ese fue el último equipo, el Itagüí, y estuve la oportunidad ahí con Jaguares. Y después me fui a dirigir el FAS de El Salvador y llevaba 10 años que en la mayoría de las ocasiones pasaba a estar en la Copa Champions con CACAF, pero solamente se quedaba siempre en la primera ronda. Y yo tuve ese equipo, imagínense, yo llegué 20 días, tenía para preparar el equipo y me tocó jugar el primer partido con el equipo que había sido campeón, Alianza. Empatamos y a los 3 días el primer partido de la Champions con CACAF. No sé cómo saqué ese resultado a un equipo que es de Costa Rica, y Costa Rica en Centroamérica es el papá de la mayoría de los equipos en Centroamérica. Y le ganamos a ese equipo Pérez Celedón y lo eliminamos en Costa Rica. Y yo no había caído en cuenta que hacía más de casi 10 años que siempre se quedaban en la primera ronda y pasamos a la segunda. Y en Panamá nos eliminó el Árabe Unido de Panamá. El señor Blas Pérez le dio por acordarse de los goles que hizo conmigo y ese día hizo 2 goles y nos ganaron 2-1. Goles de Blas Pérez. No hay peor cuña que la del mismo palo, se dice, profe. Sí, señor. ¿Ah? Eso le decía yo a... Óigame, profe, nosotros hace algunos meses, ya larguitos, lo vi en Cartagena. Yo creía que usted estaba en la función de scout, de vedor. ¿Es cierto que estaba trabajando para alguna organización en particular o tiene usted tiene su propia
su propio, digamos, escuelas para enviar jugadores al exterior o a algunos equipos interiormente en Colombia? A ver, tengo el sonido muy bajo, pero le entiendo. No, yo nunca he sido empresario ni nunca me he ganado 5 centavos hasta ofreciendo jugadores o ayudándole. Se lo puedo asegurar. Es muy buena profesión y sería muy bueno hacerlo, pero casi siempre lo he hecho sanamente. Cuando yo veo un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, que uno puede, que no son muchos, la verdad tampoco, que uno puede recomendar, lo hago. Voy a las canchas, miro jugadores, sobre todo en el fútbol aficionado, donde más me he centrado en los últimos años, miro jugadores, converso con los técnicos, me encanta enseñar a enseñar. Me encanta enseñar a enseñar. Me gusta tomar esos profesores que vienen y le piden a uno opinión de algo y de pronto le dicen que si uno puede darles una horita para saber algo, yo soy encantado en eso. Miro jugadores, les hablo de ellos y cuando me piden alguna opinión de algún directivo, de algún equipo, trato de buscar la manera de poderlo complacer, diciéndole de pronto de algún jugador que he conocido, que he visto, que me gustaría y en eso sí he estado, pero no le he sacado provecho económico a eso, nunca lo he hecho, nunca he recibido y me gustaría sí hacerlo, llegar a un punto donde uno pudiera tener la posibilidad de valorar ese trabajo, porque es un trabajo muy importante también de uno poder ofrecer algo que verdaderamente más adelante le pueda representar a ellos algo importante. Yo le he hecho ganar plata a muchos clubes, pero bastante dinero. Y la verdad que muchos se preguntan, no, este hombre debe estar pero aquí no, aquí la gente, los directivos, ahí ya no se acuerdan y nunca le van a uno ofrecer alguna recompensa por eso. Y es muy difícil, eso no se da. Y si uno lo llega a hacer, de pronto son capaces hasta de venir a inventarse en que uno está haciendo las cosas ya mal, que se salió de la ética y que uno está pidiendo plata. Y ningún jugador, se lo adelanto también, nunca ningún jugador que pueda decir, y Nelson Gómez, que de pronto me está escuchando, él sabe, que sepa que algún jugador ha dicho, el profe me puso a jugar porque yo me tocó darle esto o esto otro. No, yo digo, y siempre le digo a los técnicos, si usted quiere conseguir buenos resultados, despójese de eso, porque si usted trabaja con el corazón y va a tratar de vender sus cosas, sus pensamientos y sus deseos, seguramente que nunca va a alcanzar a lograr lo que usted se propone, el objetivo final. Así le duela y así peleen con uno, lo que sea, pero ese punto yo pienso que uno debe manejarlo muy bien para que pueda uno estar tranquilo, para uno irse a acostar siempre todos los días con mucha tranquilidad y saber que el grupo nunca lo puede señalar que uno está colocando jugadores porque uno está recibiendo de pronto algunas dádivas por ahí. Pero ha ocurrido en el fútbol colombiano, ha ocurrido. Sí. Bueno, profe, 8:59, nos queda un minutico, porque a las 9 estamos cerrando. Como decimos aquí toda la noche, ¿no, don Guillermo? ¿Algo más por agregar en esta audiencia, profe? No, permítame hacer una última pregunta, profe, porque pues no Dale, puedo dejar de hacerla. A ver, profesor, ¿será que volveremos a ver dirigir en el fútbol colombiano a Álvaro de Jesús Gómez o definitivamente va a quedar en la academia? Yo le digo con franqueza que yo de pronto lo veo bastante difícil. Veo que hay mucha unión entre sobre todo los presidentes o dueños de los equipos, que es donde posiblemente lo puedan a uno estar necesitando, hablemoslo así. He tenido casos donde he hablado con presidentes que me han llamado, pero al final me han dicho, profe, es que aquí hay un problema porque aquí me han llamado y yo no sé, ahí hay una situación porque quieren todos ser solidarios. Por eso de haber uno podido, como le dije inicialmente, cobrar lo que le corresponde y lo que está en un contrato. Y no les gusta mucho. Entonces, por ahí, eso sí, conversan con uno, lo llaman, hablan individualmente y uno sabe que esa persona
es una de las que cuando ha habido algo así han querido que no se vaya a presentar esta situación. Por eso me gustaría. No les gusta pero que les cobren, ¿no? No les gusta, no, eso es delicadísimo. No ellos quieren es pagarle lo no que les gusta. verdaderamente ellos consideran, y cuando ellos quieren, y que no vayan y por el diablo uno a irles a tocar, a obligarlos, porque para eso ellos son muy delicados en ese sentido. Necesitan una Ojalá. Asociación de técnicos ustedes. Sí, no lo hay. Una asociación de técnicos. Si lo hubiera, de pronto por ahí ayudaría mucho para que esto no se presentara. Pero a mí me ha tocado solo en esa situación, y afortunadamente yo le puedo decir, nunca he perdido ninguna de las quejas y de lo que yo he pedido. Y esto por eso, entonces lo tildan a uno que uno es una persona complicadísima en ese sentido, porque nadie puede decir que uno ha sido grosero con el directivo, que uno no ha tenido manejo de grupo, que uno no les haya estado dando cosas interesantes. Mira el caso de Huila, 13 jugadores hice debutar en 30 partidos más o menos que dirigí, 13 jugadores menores de 20 años. ¿Quién hace eso? Y la mayoría de ellos están jugando en el fútbol profesional y se valorizaron, y el Huila vendió después de esos jugadores. Hay uno de la Selección Colombia, el volante de primera línea, está por allá en Italia, creo que es. Y todo eso, producto de ese trabajo y todo eso es lo que uno ha hecho, y en eso no hay ninguna queja de nada, pero está ese obstáculo de que este señor, como no le pagué o le quedé debiendo y le dije que ya no le pagaba, entonces me cobró y me hice cobrar. Entonces por ahí la situación es difícil. La veo uno así, ¿no? Yo la veo, pero eso, si usted le va a preguntar a ellos, tenga la plena seguridad que dicen, no, para nada. Eso no. Nosotros no tenemos ningún inconveniente ni nada, ni nunca hablamos de eso, pero es verdad que eso existe. Bueno, profe, agradeciéndole mucho por haber aceptado la invitación en este espacio de Fútbol de la B, que lo hacemos por Facebook. Es un grupo de periodistas que integramos un chat. Hay conmigo 32 periodistas de todo el país y nos estamos rotando la presencia aquí como panelistas, y le agradecemos, profe, por haber aceptado la invitación esta noche en el Fútbol de la B. No, a ustedes gracias por la invitación, y qué bueno haber podido compartir con ustedes, y espero que sigan teniendo ese lindo programa que ayuda mucho para que conozcan más sobre todo de esa categoría que es tan importante y que es la base para que el fútbol colombiano, sobre todo el fútbol de la A, se pueda surtir de jugadores importantes que deben estar y están saliendo ya en más cantidad que anteriormente en esta categoría. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Don Guillermo, don Jimmy, don Oti, ¿alguna última para despedir a profe? No, para el profe, que tenga una feliz noche. Se pierde el fútbol colombiano. Se pierde el fútbol colombiano de la B, bueno, del torneo de ascenso, de tener un muy buen técnico. Y yo, siendo directivo del fútbol de la B, si quisiera ascender, pensaría en un hombre como Álvaro Jesús Gómez. Muy amable, profe. Gracias a ustedes, muy amable. Oti. Que esté muy bien, profe. Nos encantó, gracias, de verdad, compartir con usted conceptos futbolísticos. Enriquecen no solamente al aficionado, sino a todo este panel de comentaristas que estamos aquí con usted. Don Guillermo. Un abrazo, profe. Espero verlo pronto para que nos tomemos un tinto cuando pase toda esta situación que nos tiene aislados. Tenemos que charlar mucho. Un abrazo y me encantó compartir estos minutos. Gracias, Guillermo. Un saludo a la familia. Chao, profe. Que esté muy bien. Felicidades. Chao. Bueno, entonces ahí tuvimos rápidamente al profe Álvaro Jesús Gómez, muchachos. Muy bien. La última apunte de cada uno, porque nos pasa muy de tiempo, estamos pasados 4 minutos. La última, ¿qué chiva tenemos hoy para que la gente lo escuche a esta hora de la noche en Fútbol de la B? Chiva no es bueno, Chiva. Hoy... sigue, hoy, Guillermo, sigue. Hoy a las 2 de la tarde se reunieron todos los dirigentes del fútbol de la B, los presidentes, con el señor de la DIMAYOR, seguramente para adelantar algunos puntos y llegar a la asamblea ya con algo definido. Y a las 5 lo hicieron con la liga. Por ahí alguien salió con un bosquejo
de torneo, lo que se quería, pero lo averigüé con la fuente directa, me dice que eso no se ha tocado. Son mandados o favores que les gusta hacer a algunos de los colegas. Un abrazo, feliz noche. Don Jimmy, la última suya. Feliz noche para todos. Esperemos a ver de aquí al sábado qué noticia entrega el fútbol profesional colombiano y sobre todo para nosotros en el tema de la primera B. Don Osi de Cartagena. Bueno, sí, se me fue Osi. Tengamos una feliz noche. Bueno, mañana nos volveremos a ver y nos volveremos a escuchar y esperando que se desarrolle toda esta novela para tener noticias en concreto, porque no tenemos noticias en concreto. No, solo especulaciones, por eso creo que el sábado, si sale alguna noticia tempranito con esa reunión de la Asamblea de Mayor, creo que vamos a tener un flash informativo aquí el sábado en horas de la tarde y noche aquí en el Fútbol de la B. Muchachos, gracias por la compañía. Feliz noche para todos. Nos encontraremos mañana día viernes. Chao, chao.